bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 28 de junio del 2022, hermanos. Y bueno, pues vamos a dar comienzo, o vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Acuérdense que comenzamos el capítulo 1 y estamos en un tema, en la segunda parte bueno, este tema comenzó en el capítulo 8, hermanos, y continúa en esta segunda parte, Jesús sumo sacerdote y sacrificio. Y estamos en el inciso D, hermanos, el santuario terrenal. Estamos, pues, básicamente estudiando lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos comparte, ¿verdad? Sobre el santuario terrenal. Hace una descripción muy interesante. Y bueno, hermanos, ya hablamos de el primer pacto y el tabernáculo. Bueno, de hecho estamos en eso, ¿verdad? Ya vimos los versículos versículo 1, comenzamos el versículo 2, bueno, nos quedamos de hecho en el versículo 2 al 4. Lo voy a leer nuevamente, hermanos, pero no sin antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias te doy, Padre, por la bendición y la dicha que me das de estudiar tu palabra con mis amados hermanos. Mi Dios, queremos que tú bendigas este video, mi Dios, este tiempo en el que estaremos meditando en tu palabra y que los hermanos que se expongan a ella sean bendecidos. Mi Dios, queremos darte sobre todo a ti la honra y la gloria. Dame gracia delante de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 9, versículos del 2 al 4. Vamos a volver a leer para saber en dónde nos quedamos. Muy bien, dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y bueno, ya hablamos del primer compartimento, hermanos. Ahora vamos a hablar del segundo compartimento. Dentro del tabernáculo había otro velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Este compartimento contenía, según el escritor de Hebreos, el altar de oro para el incienso y el arca del pacto cubierto de oro. Los problemas acerca de estos dos elementos han causado muchos debates. Lo consideraremos en su orden de presentación. Fíjese bien, hermanos, porque, mire, número 1, el altar de oro para el incienso. El altar donde se quemaba el incienso, hermanos, estaba hecho de madera, de acacia, y estaba cubierto de oro puro. Era cuadrado, de más o menos medio metro de largo y ancho, y de unos 90 centímetros de alto, según Éxodo 30, del 1 al 6. Dios le dio instrucciones a Moisés, hermanos, de que pusiera el altar enfrente del velo que está delante del arca del testimonio, según Éxodo 36. Y esto es exactamente lo que hizo Moisés, según Éxodo 40:26. No obstante, hermanos, el escritor de la epístola a los Hebreos manifiesta que el altar estaba con el arca en el lugar santísimo, aunque esto es contrario a las instrucciones divinas que Moisés recibió y siguió. Y bueno, hermanos, seguramente usted por ahí ha de tener una imagen de esto que estamos mencionando. Y bueno, obviamente, hermanos, nos encontramos ante un problema que no es de fácil solución. Algunos expositores dicen inmediatamente, hermanos, que el escritor debe haber cometido un error o que desconocía la descripción del interior del tabernáculo. Pero esto no es muy probable si tenemos en cuenta, hermanos, el detallado conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento que él exhibe en su epístola. Cabe reconocer, hermanos, que el escritor pudo haber estado influenciado por la descripción del templo de Salomón, en el cual el altar pertenecía a santuario interior, según Primero de Reyes, capítulo 6, verso 22, más claramente en la Nueva Versión Internacional. Usted lo va a leer allí. Y con todo, hermanos, el escritor de Hebreos no menciona el templo de Salomón. En el templo exílico, el altar, hermanos, de incienso estaba situado en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Según Lucas, capítulo 1, versículo 11, Zacarías era un sacerdote, mas no el sumo sacerdote. Y le tocó en suerte entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¿Se acuerda? Capítulo 1, versículo 9 de Lucas. Él solo podía servir en el lugar santo, Otros expositores, hermanos, entienden que la expresión altar de incienso se refiere al incensario.
es decir, al utensilio para quemar el incienso. Esta interpretación, hermanos, que era común en la Edad Media y en la época de la Reforma, está basada en la traducción de la palabra griega para altar de incienso. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 19, y en Ezequiel 8:11, la traducción es incensario. La interpretación es entonces que el sumo sacerdote estaba en el incensario para quemar incienso una vez al año y lo dejaba permanentemente en el lugar santísimo. Por lo tanto, el incienso estaba siempre con el arca en el santuario interior. Esta opinión, hermanos, nos parece quitar las dificultades que enfrentamos. Los pasajes de Éxodo 30 y capítulo 40 hablan de un altar, no de un incensario. Asimismo, el altar del incienso cumplía una parte importante o una importante función en el lugar santo. Cada mañana y cada atardecer, hermanos, Aarón o uno de sus descendientes varones tenía que quemar incienso sobre el altar, según Éxodo 30, versículos del 7 al 8. El altar del incienso era mucho más significativo que un incensario. Sin embargo, hermanos, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que tomar un incensario lleno de brasas ardientes del lugar que estaba ante el Señor y 2 puñados de incienso fragante finamente molido y llevarlos detrás del velo, según Levítico 16:12. En ese día especial, una vez al año, el incensario se transformaba en una extensión del altar del incienso. El humo del incienso tenía que ocultar la tapa de la expiación para que el sumo sacerdote no muriese. Según el verso 13, la función del altar no podía ser obstruida por una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Es así que el incensario entraba momentáneamente detrás de la cortina como una extensión del altar del incienso. Debemos también notar, hermanos, que en el día de la expiación, el sumo sacerdote purificaba el altar de incienso, rociando sangre de animal sobre los cuernos del altar, según Éxodo 30:10. Una vez al año, el altar era muy santo al Señor, versículo 10, y podía ser mencionado junto con el arca del pacto. En Hebreos 9, hermanos, el escritor enfatiza la importancia del día de la expiación, versículo 7. Para él, hermanos, el altar del incienso y el arca eran los 2 objetos más importantes. Número 2. El arca del pacto cubierto de oro. El arca era un cofre, hermanos, hecho de madera de acacia de aproximadamente 1,10 m de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Estaba completamente cubierto de oro puro. Estaba permanentemente situada en el lugar santísimo, excepto cuando el Señor Dios les decía a los israelitas que continuasen su viaje por el desierto. En tal ocasión los sacerdotes cargaban el arca. Más adelante, hermanos, a excepción del periodo en el que el arca estuvo en las ciudades filisteas y en la casa de Abinadab, ahí en 1 de Samuel, capítulo 4 y capítulo 6, y en la casa de Obed-edom, según 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 12, esta permaneció en el tabernáculo, hermanos, y después de ello en el templo. El arca contenía la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Estos objetos provenían de la historia de Israel. En primer lugar, la urna llena de maná estaba colocada ante el Señor para ser guardada para los descendientes por venir. Según Éxodo 16:33, el escritor de Hebreos usaba la traducción, hermanos, de la Septuaginta del texto hebreo, puesto que dicha traducción tiene la lectura urna de oro. Solo este escritor transmite, hermanos, la información de que la urna de oro tenía un lugar dentro del arca. El segundo artículo era la vara de Aarón, que no solo tenía brotes, sino que también había echado renuevos, florecido y producido almendras, según Números capítulo 17, versículo 8. Esta vara fue puesta frente al testimonio, hermanos. Según el versículo 10, el Antiguo Testamento, hermanos, no da ninguna información acerca de que se hubiese depositado la vara dentro del arca. Si el arca realmente contenía la vara, esta tendría que haberse conformado al tamaño del arca,
Cuando el arca, hermanos, fue colocada en el templo de Salomón, la misma no contenía nada más que las dos tablas de piedra que Moisés había puesto dentro de ella en Horeb, según Primero de Reyes 8:9 y Segundo de Crónicas 5:10. Debido al silencio de las Escrituras, hermanos, no estamos en condiciones de sacar ninguna conclusión acerca de estas cosas. Las 2 tablas de piedra, inscritas con los 10 mandamientos, debían ser colocadas en el arca. Esto fue exactamente lo que hizo Moisés, según Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 1 al 5. El escritor de Hebreos llama al arca y a las tablas objetos del pacto. Es decir, tanto el arca como los 10 mandamientos daban testimonio de la relación del pacto que tenía Dios con los israelitas. El arca simbolizaba la sagrada presencia de Dios en medio de su pueblo y le daba significado visual a la promesa de Dios. Yo seré vuestro Dios. Las 2 tablas, querido hermano, de piedra, eran un recuerdo constante para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de que debían obedecer la ley de Dios, para que por tal de obediencia ellos pudieran ser su pueblo. Versículo 5, parte A, dice el escritor de la carta a los Hebreos, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El escritor regresa a su descripción de la tapa del sagrado cofre. Estaba hecha de oro puro y medía aproximadamente unos 1,10 metros por 70 centímetros. Sobre la tapa había 2 ángeles llamados querubines, hechos de oro, forjados a martillo. Estos estaban el uno frente al otro. Sus alas desplegadas cubrían el arca y ellos miraban hacia el arca, según Éxodo 25 y Éxodo 37. Recordemos, hermanos, que Dios colocó querubines al este del huerto del Edén para guardar el camino al árbol de la vida, según Génesis capítulo 3, versículo 24. La postura de los querubines sobre la tapa del arca proyecta la idea de guardar el camino a Dios. Entre los 2 querubines mora Dios, porque desde dicho lugar Moisés oyó hablar a Dios. Números capítulo 7, verso 89. Dios está establecido entre los querubines, querido hermano, según 1 de Samuel 4:4, 2 de Samuel 6, 2 de Reyes 19, Salmos 80, Salmo 90, Isaías 37. La expresión querubines de gloria, obvia referencia a la gloria de Dios, representa un vistazo de la gloria celestial. Así lo dice Pablo en su primera epístola a Timoteo. Solo Dios es inmortal y mora en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. Así es, allá en la primera carta a Timoteo 6, del 15 al 16. Con sus alas desplegadas, los querubines cubrían con sombra el lugar de la expiación. Otras traducciones, hermanos, para propiciatorio es tapa de la expiación. Dios se apareció en la nube sobre la tapa de la expiación, Levítico 16:2. Y nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, tenía permitido aproximarse a Dios. ¿Quién podía entonces aproximarse a Dios? Solamente en el día de la expiación podía el sumo sacerdote acercarse, rociando 7 veces la sangre de un toro, la tapa de la expiación o el propiciatorio, según Levítico 16:14. La ordenanza permanente era la expiación. Debe hacerse una vez al año por todos los pecados de los israelitas, versículo 34. Dios demostraba misericordia una vez al año. Versículo 5, parte B, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El escritor, hermanos, está vitalmente interesado en mostrar la insuficiencia de los dones y sacrificios traídos ante Dios, puesto que los mismos no podían purificar la conciencia del adorador. Versículo 9, o capítulo 9. El autor, hermanos, está ansioso por considerar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, él interrumpe en forma algo abrupta la consideración del mobiliario del tabernáculo. Una extensa exposición acerca de este tema, hermanos, no cuadraría con el propósito del escritor. Entonces, como que aquí el escritor ya habló de lo que pasaba en la antigüedad, de lo que había en el tabernáculo, el lugar, la primera sección, la segunda sección, y de repente, de manera abrupta, comienza
hablar del sacrificio de Cristo. Y bueno, todo eso lo vamos a ver primero Dios la siguiente semana, hermanos. Pero bueno, hemos terminado brevemente, hermanos, esta reflexión del capítulo 9, terminando hasta el versículo 5, hermanos. Y bueno, yo le invito a que siga leyendo, hermanos, siga investigando, inviértale, hermanos, en comentarios, Biblias de estudio. Ore al Señor y que Dios nos siga abriendo el entendimiento para entender su propósito, para apasionarnos cada vez más, hermanos, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar para cerrar esta breve estudio. Padre, gracias en el nombre de Cristo, porque por medio de tu palabra, Padre, cada día nos damos cuenta del gran poder, del gran valor del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Gracias, mi Dios, por este nuevo pacto en el cual formamos parte por pura gracia, por pura misericordia. Padre, gracias porque tú diariamente muestras tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana y por medio de Cristo podemos darnos cuenta de ello. Alabado seas, Padre, que tu iglesia siga adelante estudiando tu palabra y que esto siga llenando nuestros corazones, como dice también tu palabra, para exhortarnos, para animarnos mientras llegamos a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. Dios te bendiga. El día de mañana te espero a las 7 de la noche vía Zoom para nuestro estudio de teología sistemática. Recuerda que vamos a comenzar una nueva serie de estudios acerca de teología de Cristo. No te lo pierdas, querido hermano. Fortalece tu fe, profundiza más tu conocimiento, crece en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Y el día jueves también te espero al Venid y Ved. Vamos a terminar ya en esta semana Venid y Ved 2. Ya nos estamos preparando también para la tercera, ahora sí que la tercera temporada de Venid y Ved, ¿verdad? Y te esperamos con mucho gusto, querido hermano. Te hacemos una extensa invitación. Dios te bendiga, hermano. Yo te invito a que motives a los hermanos a que entren a estos estudios. Motiva a los hermanos a orar. No dejes de congregarte a tu grupo de oración. No dejes de estudiar la palabra con tu departamento de la iglesia. No dejes de participar en el reto príncipe. No dejes de diezmar. No dejes de ofrendar, querido hermano. Y bueno, esto ha sido todo. Descansa. Hasta la próxima, hermanos. Bye.